Todos transitamos hacia una sociedad cohesionada y este es un término que vamos a estar compartiendo y debatiendo en el transcurso de esta hora y media más o menos que tenemos de conversación. Primero, ¿qué es una sociedad cohesionada y cómo transitamos hacia ella? Esta es una serie de eventos que se están desarrollando en el marco de un proyecto muy importante denominado Esperanza, que cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migrantes. Queremos agradecer en este momento también a las personas que han permitido el desarrollo de este espacio. En primera instancia, queremos agradecer al municipio de Quito a través de sus secretarías de Inclusión y de Cultura y, por supuesto, al Centro Cultural Metropolitano que nos ha abierto las puertas para que nos podamos encontrar en esta tarde maravillosa y con un tema muy apasionante que es sobre todo el vivir en una sociedad libre de violencia, sobre todo para garantizar un mejor futuro para nuestras niñas, para nuestras mujeres. Así que muchísimas gracias a todos. También quiero comentarles que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales para que más personas se sumen a este diálogo, para que después, cuando concluya, se pueda compartir y que más personas escuchen el mensaje poderoso que tienen nuestros panelistas. En breves voy a comentarles también a ustedes quienes nos están acompañando, tienen una experiencia muy grande en el tema de protección de derechos, sobre todo derechos de las mujeres y de las niñas. En un ratito se los estaré presentando, pero antes quiero contarles que esta campaña, Todos Transitamos, es una campaña comunicacional que apuesta a la cohesión social, a la integración desde redes de apoyo y acción colectiva como una respuesta comunitaria de afrontamiento a situaciones conflictivas y de riesgo. A continuación vamos a recibir a Lía Burbano. Ella es directora de la Fundación Mujer y Mujer, organización de la sociedad civil que forma parte del Consorcio Esperanza y con quien vamos a estar empezando ya este radioencuentro. Muchísimas gracias a todos los presentes. Lía, por favor. Lía, por favor. Gracias. Listo, espero que me hayan escuchado la primera parte, no voy a repetirlo. Listo, bueno, decía que gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio que se ha venido preparando con mucho cariño por todas las personas que formamos parte de una red de organizaciones, de un consorcio del cual pues les voy a contar brevemente, pero que le ha apostado no solamente su profesionalismo, sino también su cariño, sus convicciones, sus valores, para hacer de esta sociedad pues un poquito mejor, ¿no? Y que todos estos problemas que nos afectan de alguna manera se vayan reduciendo a partir de estrategias que, puedan ser replicables, ¿no? Que puedan ser replicables y que puedan ser también en su momento tomadas por los gobiernos de turnos, por los gobiernos locales, para que tengan sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Bueno, les hablaba ya del consorcio y acá nuestra moderadora pues nos mencionó ya el nombre de este consorcio, Esperanza, ¿no? Y quisiera como un poco hacer una remembranza súper rápido y recordar que en los últimos años como ecuatorianas, como ecuatorianos, hemos sido testigos de esta profunda crisis migratoria que algunos países de la región, particularmente Venezuela, han estado experimentando y que nos ha impactado de manera directa a nuestro país. Esto provocó en su momento, al inicio de todo este proceso, que algunas organizaciones se prestaran a brindar apoyo, ¿no? Sobre todo aquellas organizaciones que venían haciendo trabajo humanitario a partir de su experiencia. Pero algunas organizaciones le apostamos al trabajo articulado, a armar redes para hacerle frente a esta problemática, no desde las particularidades de cada organización, sino sobre una mirada más integral, territorialmente hablando, pero también desde las diversas experticias que cada organización tenía. Así es como nace este consorcio. Se juntan al inicio CARE Ecuador, Fundación Alas de Colibrí, Diálogo Diverso para empezar esta aventura y ejecutar lo que sería, vamos a llamarle la primera fase de este maravilloso proyecto que comenzó allá en el año 2019 y que permitió alcanzar una gran cantidad de seres humanos dignificando sus vidas, pero también haciéndoles llegar atenciones, servicios que requerían con urgencia en este
en esta primera ola migratoria que golpeó fuertemente las vidas de estos seres humanos, pero también nuestras propias vidas en nuestros territorios. Más adelante se sumaría Funder para fortalecer el componente de medios de vida, y luego nos juntaríamos Fundación Mujer y Mujer y Proyecto Transgénero para potenciar los componentes de violencia basada en género y diversidades sexogenéricas desde nuestros territorios, tanto en Guayaquil como Quito, respectivamente. Y así hemos venido caminando, y ahora desde el 2022-2023, ya concluimos el primer año de esta segunda fase, este proyecto hermoso, y actualmente nos encontramos caminando ya en un segundo año. Voy a utilizar las hojas para no equivocarme de los valores, que creo que es importante mencionar algunas cifras. Este proyecto es una experiencia, una iniciativa potente, tiene un alcance a nivel nacional, esto también es importante mencionarlo. Hacemos presencia en ciudades como Guayaquil, Quito, Huaquillas, estamos en Lago Agrio, en Tulcán, en Manta y en Ibarra, ¿no? Y estamos participando actualmente 5 organizaciones. Bueno, ahí falta el roll-up de Funder, pero no nos vamos a olvidar de Funder. Entonces, las organizaciones que formamos este consorcio, que entre el 2022 y 2023 ha alcanzado a 28.931 personas, y en lo que va del año, en este segundo año del proyecto Esperanza, hemos alcanzado 20.882 personas. Quisiera destacar que de este grupo importante de personas alcanzadas con este proyecto, el 20% de estas personas se identifican como LGBTIQ+, personas de las diversidades sexogenéricas. Esto, amigas, amigos, es un hito en un proyecto de esta naturaleza. Creo que es uno de nuestros más grandes logros y una de las cosas que vamos a potenciar, pues, si la vida nos permite, y el gobierno de los Estados Unidos también, seguir trabajando en este proyecto. Algo que también quisiera compartir como para ir cerrando esta brevísimo resumen de todo el trabajo que hemos realizado, es una desagregación de unos datos que me parecen relevantes, como por ejemplo, que en este universo de personas con las que hemos trabajado, compartido, 31.509 personas han recibido servicios de protección, tanto legales como desde atención psicológica. 8.158 personas han recibido asesoría orientada específicamente a la prevención de violencia basada en género. Más de 22.000 personas han recibido servicios de salud que incluyen también medicinas, y más de 1.000 personas han recibido asistencia para fortalecer sus medios de vida. Quisiera, ahora sí por el honor del tiempo, cerrar, y voy a leerlo textualmente para no extenderme, con una reflexión que ha nacido en estos procesos que hacemos con la comunidad. Yo creo que las cifras, pero también todo el trabajo que se ha desplegado a lo largo y ancho del territorio, da cuenta del compromiso y de la potencia que tienen los consorcios, las redes de organizaciones, particularmente Esperanza. No hay lugar a dudas en sostener que el impacto que hemos tenido en la comunidad es relevante, gracias también a la articulación que cada una de estas organizaciones ha tenido con sus pares en los territorios y con las instituciones públicas y con las agencias de Naciones Unidas y otros organismos y partes interesadas. Yo creo que eso es relevante, es lo que hace que este consorcio tenga realmente un trabajo que sea digno de compartir, y lo compartimos con mucho orgullo y cariño. Pero bueno, para cerrar ahora sí, esta pequeña reflexión. Las fronteras no definen nuestra humanidad ni nuestra identidad. Todas las personas, independientemente de nuestro estatus migratorio, merecemos oportunidades iguales. Al incluirlas en nuestras comunidades, espacios laborales, abrimos puertas a la esperanza, abrazando la diversidad y generando espacios de integración que nos permitan contribuir y enriquecer a nuestras sociedades. Gracias a ustedes y gracias por caminar con nosotros en este proceso.
Cuando uno está en vivo pasan estas cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por la comprensión. Y como les decía, primero, gracias, Lía. Felicitaciones el trabajo que hace el consorcio en favor de la restitución de los derechos, de la protección de los derechos, del cumplimiento de las obligaciones que tenemos todos como sociedad. Así que sigan adelante y muchísimas gracias por estas iniciativas. Y les decía, tenemos ahora un panel fantástico y haciendo un poco eco a lo que decía Lía, este es un espacio y más bien este es un trabajo conjunto que debe hacer la sociedad. Desde los diversos actores, desde el sector público, desde el sector privado, desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la familia, por supuesto. Y por eso tenemos aquí a cada uno de los representantes aquí sentados para exponer un poco cómo es la problemática, las cifras, que a veces estas cifras invisibilizan de alguna forma la realidad, porque hay un tremendo subregistro de lo que está pasando, no solo en nuestras comunidades, en nuestro país, en la región en general. Y las personas que están aquí sentadas conocen muy bien la problemática y nos van a hacer que podamos entenderla para juntos sacar estrategias que sean efectivas y pertinentes. Voy a saludar en este momento entonces a nuestros panelistas. Está con nosotros Ena Galetti. Ella es gerente experimentada con excelentes habilidades de gestión de clientes y proyectos, orientada a resultados con gran capacidad para comunicarse efectiva y eficientemente con audiencias ejecutivas y empresariales. Ena prioriza con especial atención las prácticas sociales y medioambientales en su gestión, lo que le ha merecido reconocimiento como portavoz en dichos campos. Un aplauso para usted, por favor, Ena. Está con nosotros también Rosa Tufiño. Ella es lideresa comunitaria, actualmente la presidenta vocera de la Unidad Cantonal de Cotacachi y cofundadora del colectivo Mujeres Urbanas de esa localidad. Rosana tiene una trayectoria de más de 20 años de lucha por la reivindicación de derechos y género. Es fundadora de varias cajas de ahorro con algunas organizaciones de mujeres de Cotacachi a fin de generar estrategias de prevención de violencia y empoderamiento económico. Un aplauso también, por favor, para Rosana. Está con nosotros Verónica Supliguicha. Ella es representante de una ONG de base local, profesional en psicología clínica, especialista en derechos humanos. Verónica implementó una casa de protección para mujeres adolescentes víctimas de trata. Es una de las socias fundadoras de Fundación Alas de Colibrí y actualmente es la coordinadora general de proyectos de la organización. Se ha vinculado con la defensa de los derechos humanos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres que han sido afectadas por la trata de personas y la violencia basada en género. Un aplauso, Verónica. Excelente trabajo. Saludamos también en este momento a Álvaro Mantilla. Él es antropólogo y psicólogo con una extensa trayectoria en temas de análisis cualitativos para políticas, reconstrucción de tejido social de sectores vulnerables rurales, investigaciones e intervenciones en la Amazonía ecuatoriana con comunidades étnicas cofanes, guaranes y sectores campesinos. Asimismo, se ha desempeñado como docente de prestigiosos centros de estudio como la Universidad de las Américas en Santiago de Chile y la Universidad Central del Ecuador. Sus publicaciones versan en temas relacionados a contextos socioespaciales de origen de mujeres explotadas sexualmente, contextos, transgresiones, confrontaciones y miradas de la explotación sexual a mujeres en Quito, consecuencias del Plan Colombia y las secuelas de la descampesinización en la frontera norte de Ecuador, entre otras. Un aplauso para nuestro panelista invitado. Tenemos también con nosotros a Verónica Carrillo. Ella es representante del sector público, directora del Sistema Nacional de Erradicación, Prevención y Transformación de la Cultura de Violencia y monitoreo en este momento como ministra subrogante de la Mujer y los Derechos Humanos. Un aplauso, por favor, para nuestra representante del sector público, porque es importantísimo tener la presencia del sector público. Desde aquí se desarrollan las políticas públicas que marcan o trazan, como diríamos en el deporte, las reglas del juego. La cancha está trazada desde el sector público, pero es muy importante la participación de los otros actores, porque son los actores de las otras áreas los que están en territorio, los que conocen las realidades. Entonces, muchísimas gracias por la presencia de Verónica, representando en este momento al Ministerio de la Mujer. Y quiero comenzar este panel con un dato importantísimo. En su último informe mundial, Human Rights Watch, del 2023, señala que la población ecuatoriana tiene como una de sus principales preocupaciones la inseguridad. Situación que se refleja en que en diciembre de 2023, Ecuador cerró con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de América Latina. Este panel va a tener unos 3 momentos, creo que como para agrupar un poco las intervenciones de nuestros panelistas. La primera es entender la problemática y cómo afecta esta problemática a nuestras niñas, a nuestras mujeres, a las personas de identidades interseccionales, migrantes y refugiadas y a la comunidad de acogida.
El segundo momento es el que marca un poco el radioencuentro. ¿Qué implica una ciudad cohesionada y libre de violencias? ¿Cómo la construimos? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? Y el último momento, las reflexiones finales para ver qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares de acción para lograr que lleguemos todos a esta ciudad cohesionada, a este país cohesionado que todos anhelamos. Así que vamos a empezar entonces. ¿Por qué estos grupos son los más vulnerables? ¿A qué tipos de violencia se exponen? ¿Y qué consecuencias pueden tener en su futuro? Por favor, Álvaro, si podemos conversar con usted. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá, todas, todos y todes, ¿ya? Es importante señalar que desde mi apreciación, nosotros estamos sufriendo un proceso de violencia estructural. Esto quiere decir fundamentalmente que el país en el que habitamos es un país profundamente desigual. Entre los datos que podemos tener para aquello, podemos hablar de que según el INEC, en datos de enero del 2024, tenemos aproximadamente 4,5 millones de personas con trabajo precario. Entre el primer quintil de la población más precarizada y el quinto quintil hay una diferencia del salario de 1.003 puntos porcentuales. 1.003 puntos porcentuales. El nivel de inequidad en que se vive es enorme. Entonces, ¿no? No se diga también con respecto a las últimas cifras que se dieron a conocer sobre el 20,4% de niños en desnutrición en el país. Entonces, si entendemos que estamos hablando de un proceso estructural de inequidad, si estamos hablando de un proceso que ha venido dándose silenciosamente y que ahora explota fundamentalmente desde mi punto de vista porque tenemos, acuérdense, en el 2000 la dolarización. ¿Qué significó para el país la dolarización? Significó que se transforma el país en un paraíso para el lavado de divisas. Y estamos viviendo las consecuencias de ese proceso. Tenemos también que en el 2021 estuvo el Plan Colombia. Sí, correcto. No hay problema, todo bien. El 2021, en la frontera colombo-ecuatoriana, se despliega el Plan Colombia. ¿Qué consecuencias tiene el Plan Colombia? Pues que principalmente el cártel de Medellín, que cultivaba y procesaba coca, empieza a desplegar sus aparatos de laboratorio hacia un país fronterizo, que es Ecuador. Y Ecuador se transforma en un laboratorio. Desde el 2021, el proceso del Plan Colombia nos ubica en el Ecuador como un centro, no solo de paso, como era en otrora del 2021, sino que en un centro fundamentalmente de laboratorio, ¿no? Y entonces, el 2021, coincidentemente, ocurre el desastre de las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que el cártel de Medellín hace negocios con el cártel de Sinaloa para ya no puede, porque la política de Estados Unidos, de la Casa Blanca y del Pentágono es una guerra al terrorismo, al narcotráfico y a la migración. Y entonces se genera un nuevo orden mundial de las redes de narcotráfico. Y ese nuevo orden implica que la salida de droga de los principales productores, que son Colombia y Perú, y Ecuador, que se transforma en laboratorio, por sus leyes, por su laxitud, empieza a ocurrir que el desplazamiento es a través de las vías terrestres.
Y en Ecuador entonces se instala fundamentalmente dos vías, una de exportación en Esmeralda y otra a través de sucumbíos. Entonces vamos teniendo un escenario sumamente estructural y complicado para la población, ¿no? Porque si estamos hablando de que hay aproximadamente, según cifras del INE, 4,5 millones de personas en situación laboral precarizada, y cuando ustedes viajan y conocen las barriadas a lo largo y ancho del Ecuador, del territorio patrio, y saben las condiciones en las que están viviendo, las poblaciones fuera de las grillas urbanas, fuera de planificación, sin agua potable, sin alcantarillado, con una deserción escolar enorme. Aproximadamente el 54% de las poblaciones precarizadas del sector popular solo tienen educación básica. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, les voy a dar solo un ejemplo. En el sector de Santo Domingo y Esmeralda, ¿no?, hay un negocio ilegal enorme de la madera. El aserradero recibe camiones de madera. ¿Ustedes saben a cuánto está el camión de madera nativa? ¿A cuánto vende el camión del aserradero? A $104,000. ¿Y saben cuánto gana un jornal sin seguro social, sin ningún tipo de ayuda? Gana entre $15 y $25. Y se utilizan 4 jornales, 4 sujetos, 4 personas para llenar un camión, más el motocerrista y el chofer. O sea que la persona que está detrás del negocio gasta aproximadamente como máximo unos $200, ganando los 104,000 por camionada. Entonces, no sé si se va configurando el panorama, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que estamos atravesando violencia sistemática, reclutamiento masivo de poblaciones jóvenes, de sicariato, ¿no?, de crimen organizado, estamos hablando de que hay una cosecha de una siembra estructural. Esto es una cosecha de una siembra estructural de injusticias, ¿no?, de precariedades, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Sí, ahí estamos. Y quisiera agregar al planteamiento de la problemática que tú haces también 2 cosas que me parecen importantes y que hay que poner sobre la mesa. La primera, el paso de la pandemia. La pandemia que agravó, o sea, si teníamos problemas, la pandemia agravó absolutamente todo. Y otra más, la inestabilidad política que vivimos en nuestro país desde hace ya varios años. Quería preguntarle en este punto también a Rosana, muchísimas gracias también por estar con nosotros, aterrizando un poco más la problemática. ¿Cuál es ese tipo de violencia que ha llegado a las mujeres y a las niñas de las comunidades en las que usted ha trabajado, por favor? Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, en realidad los tipos de violencia no solamente llegan en el sector donde una persona vive, ¿no?, es a nivel nacional, y estas problemáticas son exclusivamente, pienso yo, que van dirigidas a las niñas y mujeres, en su mayoría. Hablando en el contexto de la experiencia que tenemos en Cotacachi, nosotros hemos luchado de la manera más rotunda para elaborar políticas públicas que no queden solamente en papel, sino más bien que se puedan cumplir. Aunque tenemos ciertos momentos que la voluntad política no ayuda, no apoya, pero la sociedad civil, las organizaciones y especialmente las organizaciones de mujeres, nos hemos enfocado siempre en esta lucha de la prevención y erradicación de la violencia. La violencia que está dirigida en todos los sentidos, sexual, psicológica, patrimonial,
del hogar, en lo político, porque lo político también es fuerte la violencia. Entonces, es una mirada muy marcada en todos los sectores. Cotacachi es bien extenso, tiene 4 territorios, sus territorios con sus especificidades. En la zona urbana parece que no hay violencia, pero hay muchísima violencia. En la zona andina no se diga por la extensión de Cotacachi. En la zona de INTAC, la violencia a la naturaleza también cuenta. La violencia de la naturaleza, y nuestras mujeres, nosotras luchamos en estos diferentes espacios, en la naturaleza, con las mujeres, y la interculturalidad. Ahora tenemos un territorio más que es las golondrinas, tan lejos, donde existe violencia marcada, y por la extensión y el distanciamiento no pueden las mujeres acercarse a Cotacachi, porque tienen que pasar a Cotacachi para denunciar. Entonces la extensión también es muy marcada. Pero las organizaciones de mujeres, como digo, la Coordinación Cantonal de Mujeres, las 4 coordinadoras que tenemos en Cotacachi, nos hemos enmarcado en trabajar en la lucha contra la violencia. Hemos trabajado políticas públicas como el Suma y Causa y Pacati Camachi, que es el reglamento de la buena convivencia, que está dirigido exclusivamente a las mujeres de la partida andina, que ellas entiendan cómo pueden ellas ir a denunciar. Tenemos la Agenda de Mujeres de Igualdad de Género, tenemos el Plan Cantonal de Erradicación de la Violencia. Estamos en este momento porque en la anterior administración nos derogaron una ordenanza específica de violencia, pero las mujeres estamos hoy volviendo a trabajar esta ordenanza para que se cumpla y se vuelva a aprobar. Muchas gracias. Me parece excelente, y sobre todo que parta desde las mismas mujeres, porque son las mujeres las que conocen su realidad y su voz debe escucharse hoy más fuerte que nunca. A propósito de las distancias y el tema de accesibilidad a los servicios, Verónica, tú manejas algunas casas de acogida, sobre todo para las personas que se encuentran en movilidad. Y para las personas que viven en el Ecuador, es difícil acercarse a un lugar donde puedan poner la denuncia, donde puedan tener un acompañamiento psicológico. Para las mujeres que llegan desde otras latitudes debe ser todavía más complicado. Sí, en realidad la situación en general que vive el país, que vivimos las niñas, las mujeres, la población en contexto de movilidad humana, las diversidades, resulta bastante compleja durante el último periodo. Si bien es cierto, es importante entender que atravesamos un tema de la pandemia que cambió completamente los vínculos que teníamos sociales, inclusive la pandemia a nosotros no nos llegó en cualquier momento, nos llegó cuando estábamos atravesando unas dificultades sociales, económicas, políticas. Hace poco, en el 2019, habíamos pasado el paro. Hace poco había empezado el tema de la migración Venezuela, la región sur, era 2018. Entonces estábamos en el 2018 recibiendo un amplio flujo migratorio no conocido por parte del Ecuador. Es decir, nosotros no sabíamos cómo enfrentarnos y fue un proceso de aprendizaje mutuo. Y en ese contexto viene un conflicto político que se sostiene todavía hasta hoy, conflicto político, social, económico, represión, y viene después la pandemia. Y con la pandemia, la pérdida de trabajos formales, la dificultad de los trabajos informales y se profundizan las brechas de exclusión. Y creo que eso es bien importante porque fíjense, la otra vez hacíamos un análisis en alguno de los talleres y decíamos, la pandemia fue por allá en el 2020, hoy día estamos en el 2024, han pasado como 4 años. Esto ha marcado ya un proceso generacional, es decir, de cómo han estado niños, niñas, adolescentes, mujeres, salieron del sistema educativo, no retornaron al sistema educativo, perdieron las posibilidades de la inserción laboral también. Y a esto se suma entonces que viene la población en contexto de movilidad. Dentro de esto, ¿quiénes fueron las que estuvieron en mayor situación de exclusión? Las mujeres, las niñas, y de ellas las mujeres rurales, las mujeres en contexto de movilidad humana, las mujeres de las diversidades y las niñas también. Y además con sus voces silenciadas.
porque ese es el otro de los temas, ¿no? Porque ya a una situación estructural de silenciamiento se sumó uno más todavía, porque perdimos las comunicaciones. Fíjense, la población en contexto de movilidad, para sobrevivir, lo último que tenían para poder comer era su celular. Y se quedaron sin esa posibilidad del celular. Entonces, aquí algunos datos en relación al tema del acceso a los servicios. Fíjense que, en primer lugar, las edades. Desde el 2017-18 que comenzó el proceso de inmigración acá a territorio ecuatoriano, ha ido subiendo el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados que ingresan. Hoy estamos en el 40%, del 100% de personas migrantes son niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes que no ingresan a los sistemas educativos y que no ingresan a los sistemas de protección. Primero. Segundo, personas en contexto de movilidad humana que no ingresan al registro social, lo que significa que tienen dificultad de acceso a los servicios de protección. Fíjense en que se calcula que apenas el 4% de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana acceden a programas comunitarios. ¿Qué quiere decir? La mayoría de ellos y de ellas no se encuentran dentro de espacios de protección social. No hay un proceso de generación de inclusión y de integración social, y eso, ¿qué es lo que hace? Incrementa las situaciones de riesgo. No tenemos nosotros espacios comunitarios que nos haga tenerlos a niños, a niñas, a las mujeres en espacios protectores. Quienes llegan entonces a esos espacios que son abandonados por el Estado, que son abandonados por la sociedad, las redes de crimen organizado. Y por eso es que hoy día no nos sorprende saber que niños, que adolescentes son captados por redes de crimen organizado nacional o transnacional, que lo estamos viendo cotidianamente. Y a eso se suma que quienes ya han sido víctimas de la exclusión, ahora también son víctimas de un sistema judicial que no mira que esto es resultado de un contexto estructural que hace, facilita, promueve y hasta casi entrega a víctimas para las redes de crimen organizado. El 39% de hogares han experimentado discriminación por la nacionalidad. El 65% no tiene acceso a alimentación adecuada, con todo lo que esto conlleva al futuro. 65% de personas no tienen alimentación adecuada, y esto no tiene una repercusión de una semana o de un mes. Esto tiene una repercusión a futuro. Y finalmente, el 22% de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados están en alto riesgo social. Pero quisiera sumar unos datos que me parecen interesantes para el análisis, y tiene que ver también con que todo este sistema de exclusión, reitero, genera un contexto en el que son más vulnerables a la violencia basada en género, la trata de personas. Hoy estamos viendo situaciones de tráfico ilícito de migrantes que están vinculados a las redes de crimen organizado. Ustedes hoy deben conocer la noticia: 95 migrantes ecuatorianos y ecuatorianas han sido secuestrados. En Chiapas, de ellos apenas hace 3 horas se han recuperado a 19. Sus familias están recibiendo llamadas extorsivas, y ¿qué es lo que están haciendo? Están siendo víctimas de las redes de crimen organizado. Sin embargo, lamentablemente nuestro país no cuenta con registros que den cuenta de la realidad de esta problemática en el Ecuador. Fíjense en que en el 2020 apenas se registraron 25 casos de trata de personas que no coinciden, por ejemplo, con los casos que hemos atendido. Y esto se da porque evidentemente en la pandemia no hubo procesos de investigación, procesos de judicialización, sino que todo se enrumbó en la pandemia. Y para el 2021 apenas nosotros tenemos reportes de la investigación, de los datos del Ministerio del Interior, que en el 2021 tuvieron apenas 51 casos de víctimas de trata rescatadas. Entonces esto da cuenta de que nos hace falta todavía también desagregar los datos de todas estas problemáticas que tenemos. Hoy, solamente con esto termino, 400 ecuatorianos y ecuatorianas salen todos los días por diferentes rutas fuera del país, intentando buscar un futuro mejor, mientras tenemos también personas que están ingresando y saliendo. Tenemos población inmigrante colombiana que está huyendo también del conflicto armado colombiano. Es decir, tenemos un contexto tan grande y tan complejo que la capacidad de respuesta y de servicios que tenemos no abastece, y sobre eso tenemos que reflexionar para buscar soluciones urgentes. Me encanta que se pongan las cifras sobre la mesa, y lo que hablábamos al principio,
Definitivamente hay un terrible subregistro de todas estas problemáticas que no nos permiten construir una política pública que sea eficiente y que dé solución a todos estos problemas. Pero para eso también es importantísimo el rol que juegan todos los actores sociales en el levantamiento de la información, en el levantamiento, por supuesto, de la problemática, en el diseño de estrategias. Así que parte de los mensajes que queremos sacar de este radioencuentro es que si es que queremos llegar a una sociedad cohesionada, todos tenemos una tarea que cumplir. Y antes de conversar con Ena, Verónica, entendemos que tiene una agenda bastante ocupada y no estamos en la posición de tomarle la lección, porque si vemos las cifras que ha planteado Verónica, necesitaríamos tal vez al representante de la cartera de Salud, de Economía, también tendría que estar del Ministerio de Educación, y que tenemos muchas preguntas que hacerles. Pero en este caso, usted representando al Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos, cuéntenos brevemente un poco de lo que se está haciendo. Esta es una cartera de Estado bastante nueva, que genera mucha expectativa, no solo para las mujeres, para el país entero, porque los derechos de las mujeres también están atados a los derechos de los hombres, porque vivimos todos en comunidad. Entonces, de alguna forma, cuéntenos un poco qué se está haciendo, qué se tiene proyectado, cuál es la estrategia, cuál es el hilo conductor de la gestión actualmente. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Para mí es un placer estar en representación también de la ministra Diana Tanca, que mando un fuerte saludo a cada una de las personas que se encuentran en este momento aquí y que sin duda alguna desde que se asumió la gestión como tal se ha hecho esfuerzos bastante fuertes por llevar un tema que creo que todas y todos ustedes conocen, que es el Registro Único de Violencia, con lo cual ahí se puede medir indicadores para la prevención y erradicación, y esto es una demanda del movimiento de mujeres que se tuvo en el 2010, cuando recientemente se aplica la ley en el 2018, se pone como obligatoriedad sacar el Registro Único de Violencia. Sin embargo, no se le ponía al ente rector, y el ente rector en un principio fue el Consejo de la Judicatura, luego del Consejo de la Judicatura se pasa al Ministerio del Interior y luego recae en las manos del ente rector, que justamente es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Esto sí es un poco doloroso también porque son años que se pierden de gestión en el sentido de poder articular a las instituciones del sistema que abarcan con indicadores y con datos que pueden ser de eficacia. Para eso tenemos 9 instituciones que pueden abarcar los datos, entre esos están el Mineduc, el Ministerio de Salud Pública, nosotros con justamente el programa que nosotros tenemos para abarcar los datos, que es MIRA, a la par con la Defensoría del Pueblo, con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía. Sin embargo, esto sí ha tratado de un debate bastante fuerte para los lineamientos del Registro Único de Violencia. Y este año, en 24 de febrero exactamente, se acepta y se da por conocimiento de la Mesa Técnica del Registro Único de Violencia, que son 3 instituciones las que conllevan, nosotros presidiendo, con el Ministerio del Interior y con el Consejo de la Judicatura, el de abarcar un cronograma que primero vea los lineamientos, es decir, la norma técnica con el marco jurídico que conlleva a que esta data se pueda hacer extensa. ¿Por qué? Porque estaba justamente en uno de los debates, era ¿cómo vamos a tener una data si no ponemos género y solamente sexo? No va a tener una data completa para saber las cifras exactas de los indicadores de violencia que existe. Entre eso, habían también bastante problemática de ciertas instituciones que decían, es que a mí no me obligan a poner género dentro de mi data, y empezó el debate a hacerse mucho más fuerte dentro de ese campo. Hemos llegado ya a un acuerdo en el cual vamos a manejarnos en 2 momentos exactos. El primero, trabajaremos con mujeres, niñas y adolescentes, y en un segundo momento, ya teniendo los lineamientos de la norma técnica con el marco jurídico, el poder establecer también el ámbito de las mujeres en su diversidad, con niños, que es algo que nos obligan por el caso lamentable de Paola Guzmán, que todo el mundo conoce, que son competencias en el ámbito del derecho internacional. Y más allá de todo eso, es el esfuerzo insensato también de que lamentablemente se redujo el presupuesto a la ley para poder territorializar la ley orgánica de prevención de violencia hacia la mujer, pero al mismo tiempo se redujo a la cartera de Estado del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos por falta de acción presupuestaria, y eso nos pone también a determinar y buscar otras estrategias para poder sacar los programas que ya se tenían y poder cubrir todo lo que abarca, porque
siendo un ministerio con tanta influencia y no a nivel solo ejecutivo, sino que transversaliza los 5 poderes del Estado y también transversaliza aún más en todos los ámbitos que conlleva lo que pensamos como Estado ecuatoriano, sigue siendo una secretaría llamado ministerio, y es ahí donde también nosotros tenemos que hacer el cambio del orgánico para poder establecer cómo nuestras competencias van a abarcarse más en el ámbito territorial. Tenemos dentro de la ley orgánica de erradicación de violencia hacia la mujer, prevención en todas sus formas, con el ámbito también de atención, protección y reparación, hay diversas actividades que se puede armar a la par, pero entendemos que para nosotras y nosotros dentro del ámbito del ministerio es muy importante el poder mantener a las casas de acogida, a los centros de atención, porque por ahí es donde nosotras tenemos la atención o los servicios de protección integral que brinda nuestro ministerio con atención psicológica. No lo voy a decir atención legal porque tampoco es parte de nuestras competencias, pero sí direccionarles y redireccionarles hacia los ámbitos donde puedan las personas víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia, puedan acudir a ello. Eso es uno de los ejes fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos? Es justamente, hemos trabajado mucho de la mano con convenios, con ONGs, convenios también con la empresa privada, para poder ejecutar la falta de presupuesto que tenemos para este año y poder establecer en otras estrategias el marco de nuestras competencias. Como ustedes saben, el 78% del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es justamente la prevención y erradicación en un ámbito y también la atención y protección en el otro, y la reparación, que vendría también a un debate. Reparación o restitución, porque reparación se entiende que es por una sentencia y restitución es porque si hay un caso de femicidio y que tiene que darse esas averiguaciones, porque no muchas de las veces tenemos la sentencia establecida, pero sí hay casos de femicidio y se quedan muchas de las víctimas indirectas sin estos beneficios, y eso nos duele también, nos duele bastante, y es un debate que se ha tornado justamente en este tiempo, el de decir, ¿hablamos de reparación o hablamos de restitución hacia las víctimas indirectas de femicidio, o cómo lo conllevamos a ello? Entonces, para ya no alargarme más, voy a hablar básicamente de uno de lo que estamos trabajando, de lo que hemos estado tratando de alinearnos. Es muy importante territorializar la ley, y para eso hemos enmarcado un convenio con la CONAGOPARE para trabajar de la mano con las juntas parroquiales, también entendiendo que los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, tienen competencias en el ámbito del marco de la ley, y que tienen también que dentro de sus PDOTs o dentro de sus presupuestos dar estas competencias y este mínimo para poder territorializar la ley en todos sus marcos. No podemos tener un centro de atención o no podemos ofrecer un centro de atención en el marco de la infraestructura sin tener lo administrativo ahí. Entonces eso se está viendo y se está conllevando a ver cómo trabajamos de la mano. Tenemos un proyecto también entendiendo que la violencia económica es lo que obliga a las mujeres a mantenerse en sus círculos de violencia porque no pueden salir de esos espacios. Vamos a apostar por la independencia económica, pero no hablarlo desde una manera desde lejos, sin entender la realidad que viven las víctimas y sin entender la realidad también de la interseccionalidad en todos sus campos, pero es este proyecto que vamos a hacerlo vigente con el ámbito de las perchas violetas. Estamos trabajando con empresas privadas para poder poner en perchas como el kiwi, el coral, que ya hemos hecho adelantos de poner estos productos de mujeres emprendedoras dentro de esos ámbitos, que es algo que de verdad nos llama la atención. Pero creo que algo que sí tengo que hablarles es el decreto que se dio hace unas 2-3 semanas atrás, que es del 192, que es la declaratoria de las casas de acogida y los centros de atención como servicios esenciales, donde van a tener que cumplir de alguna u otra forma y donde sus presupuestos no se van a poder disminuir, y también entendiendo que tienen que ser prioridades del Estado, en la cartera del Estado, a través de los presupuestos, para que sean ejecutados primeros ellos y delegar esta activación. Dentro del ámbito de prevención, nosotros vamos a hacer convenios en todo lo que ocupa los marcos de CONGOPE, CONAGOPARE, AME, para poder territorializar la ley, capacitaciones a funcionarios públicos. Estamos trabajando de la mano con las otras instituciones del sistema para ver cómo se puede mejorar o empezar a armar una hoja de ruta acerca del sistema de alertas, que es algo que sí nos falla. Nos falla bastante y nos duele decirlo, porque no hay una articulación, y más que nada de la articulación, a veces a nosotros como ministerio la información nos llega después.
Y eso duele decirlo porque nosotros tenemos que activar los servicios de protección integral, donde también hay rutas que se tienen que acoger. Hay rutas que no solamente conlleva a nuestro ministerio, también al Mineduc, al MIES, al Ministerio de Salud Pública, etcétera. Y eso se tiene que ejecutar de alguna o de otra manera, de una forma mucho más asequible, porque con niñas no se puede trabajar igual que con mujeres víctimas en caso de violencia física o violencia psicológica, etcétera. Hay diferentes formas como se tienen que proceder para activar estas rutas, y ese es el análisis y también los proyectos que estamos encabezando para que podamos seguir. Eso es en brevedad posible, y no se preocupen, me voy a quedar justamente por la importancia del tema, y he pedido que cancelen todo lo que se tiene que dar y podemos seguir tranquilamente. Un aplauso para la ministra encargada, muchísimas gracias. Y como le digo, no estábamos en la posición de venir a tomarle la lección. Hay mucha gente que se encuentra aquí en este espacio, hay mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales y que quiere conocer un poco más de lo que se está haciendo. La mala noticia quizás es que hay pocas manos y pocos recursos. La buena noticia en este caso, Verónica, es que aquí hay un consorcio con proyectos maravillosos. Voluntades no faltan, predisposición no falta. Entonces, esa es la buena noticia. Y yo creo que la tarea del sector público es abrir las puertas a que más personas se sumen al trabajo que se está haciendo. Así que, por ese lado, le dejo tranquila a Verónica porque aquí hay mucha gente que quiere aportar. Y esta es la muestra de este radioencuentro. Hay un dato que yo quería mencionar para hablar con ENA, y es que Ecuador es el segundo país más emprendedor de la región, con una tasa de actividad emprendedora del 32.2%. Y uno puede escuchar este dato y decir, ¡qué maravilloso! Ecuador es un país de emprendedores, pero aquí viene la contraparte. Casi el 80% de los emprendimientos fracasan en su etapa inicial, es decir, 8 de cada 10. Y ahí empezamos a entender lo que decía Verónica. Muchas mujeres se quedan en estos círculos de violencia porque también hay una violencia patrimonial, una insuficiencia de recursos que les permitan decir, voy a salir de aquí y me hago mi vida, me forjo mi vida. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo podemos hacerle frente a esta estadística? Bueno, muchas gracias por la invitación, y qué interesante, de verdad estoy agradecida que me hayan invitado a participar. Y he escuchado, y no podría estar más de acuerdo con la exposición de Álvaro cuando él dijo que todo este tema de violencia tan enquistado ahorita en el tejido social se genera de la inmensa diferencia que hay entre los diferentes estratos sociales. Y aquí nos diste, Verónica, muchísimas cifras, ¿no? Y también de la parte pública vinieron las cifras, los datos, el análisis y la posible legislación que permitiría mitigar un poco los efectos de esta violencia, ¿no es cierto? Aquí también estuvo Rosana contándonos acerca de la violencia que en su comunidad, en todos los lados, se ve, se deriva. Bueno, yo vengo de la parte privada y nosotros, por la forma como la sociedad se ha estructurado, pues desde una visión tan patriarcal, la violencia hacia las mujeres está en todos los estratos, en todos los niveles. Vengo de la parte corporativa, en donde una mujer, inicialmente, antes de tener mi propio emprendimiento, las mujeres tenemos que trabajar el doble para mostrar nuestra valía, literalmente desangrándonos 3, 4 y 5 días cada mes, en igual de condiciones que nuestros compañeros. A ellos sí les creen, a nosotros no nos creen. Y esta violencia también es derivada de las relaciones de poder, porque la gente ejerce su poder de la manera en que le conviene o en la manera en la que le han enseñado. Entonces, aquí hay una estadística de que hay mucho emprendimiento. Yo soy parte de una red que se llama la Red de Mujeres Emprendedoras también, que la fundamos en el año 2010. Y claro, el 90 y pico % de los emprendimientos son emprendimientos de mujeres, porque son principalmente víctimas de violencia también derivada de la falta de independencia financiera. Cuando las empresas entienden que trabajar con mujeres es buen negocio, que darle préstamos a mujeres, los bancos y las cooperativas entienden que es buen negocio, porque son buenas pagadoras, porque también nos permite tener este discurso de la inclusión, porque nosotras las mujeres tenemos esta visión a súper mega largo plazo. Entonces tú, por ejemplo, tienes los hijos,
y sabes que los hijos tienen que seguir un proceso, tienen unas necesidades cuando toman leche materna, luego tienen otras necesidades cuando comen comida sólida, luego tienen otras necesidades cuando tienen independencia de pensamiento y criterio, y eventualmente tú tienes otras necesidades relacionadas con el hecho de que estas personas ya no están contigo y tú te quedaste con esta vida que vivir. ¿No es cierto? Entonces, cuando una mujer emprende en un negocio o lidera un negocio desde una posición gerencial, tiene siempre una visión a largo plazo, pero con la tónica del cuidado de nutrir, de este cuidado que nutra y que avance, ¿no? Nosotros hemos trabajado efectivamente, después de que yo salí del mundo corporativo, empezamos un emprendimiento en la industria alimenticia y empezamos a trabajar con comunidades rurales. Y la violencia en las comunidades rurales hacia las mujeres es tremenda, ¿no es cierto? Yo trabajo con un producto, yo trabajo con café, por el tamaño de la parcela, quién se queda cuidando el cafetal, quién se queda haciendo las labores de limpieza y hasta cosecha es la mamá y los niños. Porque el esposo tiene que salir a trabajar como jornalero o tiene que trabajar en las carreteras, cuando habían carreteras, o ahora en la minería. Y un jornal en la minería es de $50 versus un jornal en la agricultura que es de $15 a $20. Entonces, ¿cómo tú sostienes estas pequeñas estructuras? Es lo que ya no quiere hacer él, hace ella con los guaguas. Pero ¿quién viene a vender el producto? Él, el esposo, el papá, el hermano, el hijo. Y vende esto, que es una plata casi que marginal, no contada, porque las cosechas de café son estacionales una vez al año. Se queda jugando el vóley, jugando el fútbol, tomando las cervezas y luego se va donde otras chicas. Y llega a la casa con chuchaqui y espera que la esposa le dé caldo de gallina y quizás si es un buen día también le abra las piernas, ¿no es cierto? Entonces, como esto no sucede porque somos personas, somos seres humanos y los cristales se rompen y a veces antes de romperse se revelan, se producen episodios de violencia bien severos. Violencia física, violencia emocional. Conocí allá en la zona de Íntaga una señora que el marido le heredó una finca y ella trabajaba, hacía café en la finca y luego el esposo se quedó sin trabajo porque él era chofer y regresó a la finca, pero él tenía una novia que era licenciada, entonces la botó a ella de la finca. Y los hijos estaban de acuerdo. Y ella pensaba que se lo merecía. ¿No es cierto? Entonces, nosotros cuando empezamos a notar esto, iniciamos un proyecto que se llama el Café Mujeres o el Café Mujer, que promueve las posibilidades de las mujeres y sus familias en las zonas de producción. Entonces, nosotros le decimos, conocemos su parcela porque hemos también hecho comercio directo, es decir, hemos procurado en el ejercicio de nuestra función comprar directamente desde el productor. Pero todo esto es derivado de que nosotros crecimos en un mundo patriarcal en el que desde niño, desde niña, tocaba probarse a sí mismo como niño o niña. Entonces yo como quería ser niño, ¿no es cierto? Era complicado llegar a tener los índices de aceptación adecuados para lo que uno quería hacer. Entonces, necesariamente tocaba liderar procesos y para hacer eso había que cortar caminos, había que esforzarse doble. Ese mismo tema lo llevamos al ejercicio de nuestra actividad privada y empezamos a comprar directamente de los productores y como la mayoría eran pues productoras, les decíamos, si no viene la señora dueña no le vamos a pagar. Y le pagábamos a la señora dueña y luego empezamos a ver que ella pintaba la casa, compraba ropita para los guaguas, comían mejor que antes, ¿no es cierto? Y era la misma plata, digamos. Entonces creamos este programa Café Mujer que tiene un capital semilla y este capital semilla apoya a pequeños emprendimientos en las zonas rurales solo con el afán de darles a las mujeres independencia financiera. Y hemos encontrado que esto ha sido un gran negocio.
Porque entonces ellas nos pueden fiar el café hasta que nosotros validemos la calidad y le hagamos precios diferenciados si el café está mejor, o precios diferenciados hacia abajo si es que hubo un problema con el café, si es que hay un hongo, si es que hay un tema. Y nadie se resiente porque entiende. Nos ha permitido también tener más espacios de capacitación con el tema de los emprendimientos. Entonces se hacen estos talleres en los que participa la academia, porque ellos también tienen estos rubros de apoyo social, y estas otras empresas que también apoyan porque tienen estos rubros de responsabilidad social. Y entonces son personas con las que se puede tratar mejor, se puede conversar de mejores cosas, de mejor manera, de manera más eficiente. Hemos visto que producen más y que producen mejor, que se puede negociar mejor, que podemos poner en nuestras fundas de café producido por mujeres y vendemos más en el supermercado. Que la gente de afuera dice, ok, no le voy a comprar el café como producto terminado, pero me puede vender de estas cooperativas de mujeres o de estas mujeres o de este concepto o de este proyecto, me puede vender materia prima. Y le decimos, no podemos hacer un contenedor entero porque son pequeñas productoras. No importa, me puede mandar por caja, vamos a pagar el FedEx. Entonces hemos encontrado que es un buen negocio. Y he encontrado que hay muchas otras empresas que también han descubierto que es buen negocio. Las prácticas inclusivas, ¿no es cierto? Las prácticas de igualdad de género, las prácticas más con un fin más social, ¿no? Porque evidentemente, siempre digo, las 5 P's del desarrollo sostenible son paz, que no exista violencia; prosperidad, que exista un precio de la dignidad, que nos permita vivir más allá del costo, sino que nos ayude a vivir con dignidad y prosperar, ¿no es cierto? El precio de la dignidad y luego ya el precio de la prosperidad. Entonces, paz, prosperidad, personas, que es lo más importante, el planeta, porque va de la mano. La minería es desastrosa. En la minería hay prostitución, en la minería hay trata de blancas, en la minería hay pauperización del trabajo, en la minería hay contaminación ambiental, en la minería hay montones de cosas que son súper negativas. No importa si es la minería legal o ilegal, más la ilegal que la legal, pero hemos visto zonas enteras devastadas, destruidas, y los valores de las personas, porque ellos quieren tomar whisky y luego vienen a la casa y les pegan unas puñetizas, desde el niño chiquito hasta el grande, que aprende en esta estructura de violencia la ley del más vivo, la ley del más macho, ¿no? Y bueno, por último, la participación conjunta, porque si nos ponemos de acuerdo, participamos conjuntamente para prosperar, esto sí es un proceso sostenible. De tal manera que siempre pienso que esperamos mucho de la parte pública, y la parte pública debería entregar esto que esperamos, pero no siempre es así. Entonces esperamos mucho de las gentes que hacen desde la academia o desde las organizaciones sociales análisis, proyectos de ayuda. Y lo que veo que no estamos totalmente incorporando es esa parte privada, indicándole lo rentable o dejándole percibir lo rentable que es ser correcto, evitar la violencia y pagar precios justos. Entonces ese era el aporte que quería traerles hoy. Muy importante me parece, Ana, muchísimas gracias. Y creo que como el ejemplo que usted ha planteado para la gente de la empresa privada que nos está viendo, le está dando ahí como una pista de hacia dónde podrían ir. Y me parece que en este punto podríamos fusionar un poco el segundo bloque con el tercer bloque en el tema de hacia dónde debemos caminar, cómo ayudarnos para caminar mejor. Y el tema de este radioencuentro, como les había comentado, es transitar hacia una ciudad cohesionada. Y creo que lo primero que debemos entender es qué es una ciudad cohesionada. Álvaro, quizás usted nos pueda ayudar con ese concepto, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, en principio, desde mi óptica y como he venido planteando, creo que lo primero es entender que quienes generan las políticas públicas y quienes son dueños en el fondo de los procesos políticos en este país, económico y político, tienen que tomar conciencia de las desigualdades, de las profundas violencias estructurales que comentábamos en el bloque anterior. Y yo pienso que fundamentalmente
cuando se habla de la inequidad, cuando se habla de estos profundos sistemas de exclusión, claramente obedecen a una lógica que es la única que hemos conocido desde el Neolítico, que es la lógica patriarcal. Es una estructura patriarcal que sin otra lógica no podríamos comprender. Por ejemplo, yo tengo aquí una cifra que el 51% de personas en la trata, cifras del 2023, son mujeres. Así de simple. Tenemos que las cifras de menores de edad van aumentando en el sistema de tráfico y trata con fines de explotación sexual. Con fines de explotación sexual. ¿No? Entonces, cuando hablamos de que hay un sistema inequitativo en lo económico y también en lo sexogenérico, ¿no? En donde se ve a las personas infantes y a las mujeres y a todo lo femenino, todo lo que representa la feminidad en sus diferentes formas, como fruto de una explotación, estamos hablando de que la tarea de generar una sociedad equitativa, una sociedad solidaria, tiene un signo distinto de lógica. Yo siempre trato de explicar que nosotros vivimos desde el Neolítico en una estructura piramidal de sociedad, de familia y de construcciones de Estado. Yo creo que deberíamos cambiar a un sistema circular, a un nuevo paradigma de organización social que tenga encuentros más bien circulares. La estructura de la familia, del Estado, ¿no? Obedecen a eso, a que unos están arriba y los otros están abajo, simplemente. Y esto ha seguido durante siglos, ¿no? Yo partí explicando estas inequidades estructurales y para llevarlas a territorio tengo que señalar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, estaba revisando unas cifras, ¿no? Simplemente para hacer un acote. Acá, una persona pobre en Ecuador es alguien que gana menos de $89,29 mensuales, según el INE. Ese es el parámetro, ¿me entiendes? O sea, usted gana $89 y no es pobre. Usted sabrá que la canasta básica es de $789. Trabajando y recibiendo esto de $89, 4 miembros de una familia alcanza $335. O sea, pero estamos hablando de que entonces, ¿cómo estamos midiendo la pobreza, por ejemplo? ¿Cómo estamos midiendo la inequidad? O sea, que nuestras cifras, y estas son cifras sacadas del INE, del 2024. Usted gana $89 y ya no es pobre. Entonces, cuando pensamos en hacer una sociedad mejor, una sociedad sin violencia, primero tenemos que, para mí, partir de esta estructura. Las mafias, por ejemplo, de explotación sexual, que es mi tema, parten de la precariedad terrible y abismal económica que sufre nuestro pueblo. ¿Vale? Y hay que acotar, debo acotar algo además. Ustedes saben que hay aproximadamente 7.000 millones de dólares que no se recaudan en impuestos por parte de la élite. Oigan, discúlpenme, pero Ecuador en su época fue el primer país exportador de caucho. Hubo un boom cacaotero a nivel mundial y lo produce Ecuador como pionero de la comercialización en el comercio exterior. Y hoy en día, es que lo digo porque todo el mundo dice, ¿sabes que no hay dinero en el país? Entonces tenemos que reducir los presupuestos universitarios, tenemos que reducir. Yo digo, Ecuador está entre el cuarto y el sexto, según la época, de exportador de banano a nivel mundial. Y yo me digo, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los hospitales construidos por eso? Y no solo eso, sino que Ecuador exporta, petróleo, madera,
azúcar, café, ¿no? ¿Dónde están los recursos? A mí me parece que algo tenemos que ir algo tendrá que decir la élite económica, que está obviamente emparentada con la élite política, ustedes sabrán. Algo tendrá que decir de la precariedad en la que se vive, en los hospitales, en la educación, ¿no? Entonces a mí me digo, ¿no? Siempre pienso, hablamos de igualdad, equidad para una sociedad mejor, para una sociedad más sana. Pero es que tenemos que partir de estos principios estructurales, por favor. Bien de este espacio es que esto queda grabado. Y yo creo que si es que podemos ayudar a compartirlo y compartirlo a través de las redes sociales y que lleguen ese tipo de cuestionamientos a quienes tienen que llegar, porque sin duda estamos viendo que la pobreza es el principal factor que deriva en todas las consecuencias que estamos viendo. La persona que no tiene los suficientes recursos no se alimenta bien, no tiene una buena salud, por ende no puede trabajar de la mejor manera. Entonces, gracias Álvaro por ponerlo sobre la mesa y ojalá que llegue a quien tiene que llegarle ese mensaje y que cada cual tome las acciones que debe tomar, porque sí, el tema de la inequidad de los recursos es problemático y no solo en el Ecuador, sino en todos los países de la región. Pero además de todo, hay otro dato que yo quisiera poner sobre la mesa para reflexionarlo con Rosana, y es que en los últimos 4 años, a partir de la pandemia, hubo un aumento del 58% de pacientes con problemas mentales, siendo la principal causa de consultas la ansiedad y la depresión. Porque aparte, no tenemos dinero, no tenemos recursos, no podemos acceder a las cosas que queremos acceder, y eso nos deprime, nos pone tristes, y es como un círculo en el que después de eso, ¿qué va a pasar? Y hay muchas personas, y a raíz de la pandemia y antes de la pandemia, muchas personas que optaban por tristemente quitarse la vida. El tema de los suicidios también ha aumentado. Muchos de esos suicidios son de mujeres, de niños, de adolescentes, que también hay un subregistro en nuestro país. No sabemos qué está pasando con ellos, pero muchas vidas se están extinguiendo porque tal vez, además de lo que estamos conversando, necesitamos trabajar en el acompañamiento psicológico que nos permita sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder seguir adelante, Rosana. ¿Qué pasa en sus comunidades? Bueno, son temas tan difíciles que si es que en una comunidad, en un sector, no hay este pensamiento del respeto, de la igualdad, de la inclusión, no sé cómo vamos a seguir adelante, ¿no? En realidad, en las comunidades de nuestro cantón, después de la pandemia, ya tuvimos nosotros el primer femicidio en Cotacachi y fueron apareciendo algunos problemas como los incestos, el encierro que tenían en la casa cuando estaban en el tiempo de la pandemia. La violencia estaba ahí dentro porque estábamos viviendo con el agresor. Entonces, casos de violencia donde no podíamos salir a denunciar ni a pedir auxilio porque nos tuvieron encerrados. Y fue un aumento tal que en Cotacachi tenemos el 57.3% de violencia y específica de mujeres. Entonces es grave, pero tenemos que seguir trabajando. Si es que no nos unimos, no nos articulamos, no trabajamos con esas ganas de ese corazón para salir adelante, creo que no vamos a conseguirlo. Y sí es necesario esta articulación con las entidades públicas, las instituciones que tienen que ver con esto de atención, prevención, detección, porque nosotros tenemos que aprender a detectar dónde está la violencia. Nosotros trabajamos también en este sentido. Tenemos la ayuda de la Fundación de Alas de Colibrí, que nos ha ayudado, nos están formando para detectar estas violencias. Y en Cotacachi es muy fuerte la violencia.
Y ya en esta parte final de este encuentro, creo que en las reflexiones finales, quizás para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, las personas que han venido aquí al Centro Cultural Metropolitano dirán, el panorama no es muy alentador, el panorama es un tanto oscuro. ¿Qué nos deparará más adelante esta realidad que estamos viviendo, las cifras tan tristes que estamos escuchando por parte de nuestros panelistas? Y la pregunta que quiero plantear, Verónica, ¿es posible un futuro mejor para nuestras niñas, para nuestras mujeres, para las personas que buscando una nueva realidad han venido al Ecuador, buscando quizás una mejor oportunidad de vida? ¿Es posible un mejor Ecuador? ¿Y de quién depende? La respuesta es difícil porque no es buena. Creo que es posible en la medida en que no pongamos parches de agua tibia y que no vivamos de sueños ilusorios que no son reales y que no vivamos de frases de autoayuda y de convencimiento. Porque la realidad es la que está planteada y es posible mientras nosotros vayamos construyendo una sociedad crítica que conozca la realidad de lo que está pasando, que salgamos de nuestro metro cuadrado y que conozcamos la realidad del día a día. Solamente cuando nosotros conocemos la realidad podemos actuar, porque si es que no la conocemos, no sabemos sobre qué actuar, vivimos el cotidiano, el día a día, y después vamos a vivir en un momento, en una sociedad en la que nosotros no vamos a poder vivir y vamos a ser unos más de los que va a buscar cómo irse, y quienes nos vamos a quedar aquí vamos a estar enfrentados a serios desafíos. ¿Y por qué creo que es importante colocar esta realidad? Y yo creo que siempre va a ser posible cambiar las cosas en mejora, reiterando, cuando nosotros tenemos una radiografía real de lo que pasa. Y no pintarnos fantasías, porque eso no… Si es que queremos cambiar algo, y si es que queremos cambiar realmente, tenemos que saber qué es lo que pasa. Y aunque peque de pesimista, solamente contarles. Hablamos de violencia a mujeres y niñas. Entre el 2014 y el 2018, el informe ANPETRA habló de que identificaron aproximadamente 7.500 casos de violencia en contra de mujeres y niñas, de violencia sexual. 4 años. Entre ese año, el 2018 y el 2023, se incrementaron a más de 52.000 casos de violencia sexual, 640% de incrementos de casos de violencia. Esa es la realidad de la que vive el país. Otra realidad de la que vive el país, por ejemplo, es que actualmente, cuando estamos hablando de violencia, en el 2021 fueron procesados 54 adolescentes, en el 2022 fueron procesados 17 adolescentes, en el 2023 177 adolescentes. Desde el 2023 hasta este momento han sido procesados 0 adultos por reclutamiento forzado. ¿Qué quiere decir? Estoy viendo solamente la parte más débil o la base de esa pirámide que nos hablaba. Exactamente. Y estamos viendo el problema de arriba e intentando solucionar con lo superficial. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? El principal obligado es el Estado. El Estado ecuatoriano es el obligado en cambiar y en crear, construir políticas, que las tenemos. Pero lo que no tenemos es un presupuesto, es una institucionalidad que efectivamente dé respuestas concretas y eficaces. Tomo la palabra de la señora ministra subrogante. Y lo ha dicho perfecto, somos un ministerio, somos un ministerio con alma de secretaría, tiene la estructura de una secretaría. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio de la Mujer? Es el nombre, pero la estructura como tal no ha cambiado. Volvemos, es un problema estructural. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero para cambiar nosotros, todos y todas quienes estamos aquí, quienes nos escuchan, tenemos que asumir también un rol histórico, y es qué vamos a hacer frente a eso. Y el qué vamos a hacer frente a eso es comenzar a tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, tener también un análisis crítico y dejar de pensar en que las cosas se solucionan de un momento a otro o con medidas parche, porque eso lo único que hace es agrandar los problemas porque no estamos levantando la alfombra. Y es el momento de levantar la alfombra. Conclusión, se puede cambiar indiscutiblemente, pero para cambiar se tiene que levantar la alfombra y sacar todo lo que está oculto detrás y comenzar a partir de ahí, sí, a reconstruir el país que tanto lo necesita. Gracias, Verónica. Importantes reflexiones. Y yo tenía aquí anotado en mi papelito el tema del fomentar los valores, ENA. Valores como la solidaridad, como la empatía, como la reciprocidad,
que quizás nos estamos olvidando y tal vez hacer un mea culpa al interior de nuestras familias, porque también es importante hablar de cuál es el rol de la familia y hablar con nuestros hijos y hablar con nuestras hijas y enseñarles desde el ejemplo que es importantísimo ser un poco más empáticos, más solidarios y promover este amor al otro que quizás nos estamos olvidando en algún punto, Ena. Sí, sí, tal cual. Ahorita que acabo de escucharle a Verónica esto que dice que es fuerte, ¿no? Que es bien fuerte, pero cada quien desde su trinchera pone su saco de arena y enfrenta las balas. Entonces, el tema de los valores es un tema tremendo porque en esta estructura patriarcal en la que estamos creciendo y más, por ejemplo, en las áreas más deprimidas, es la ley del más vivo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un hermano mío me contó que él tenía un trabajador y que él dejó el trabajo, se fue y un día se encontró con él ahí en un lugar y este trabajador estaba tomando una cerveza. Y le preguntó, mi hermano, ay, qué bueno, veo que te va bien, ¿cómo has estado? Y le dice, sí, es que ahora trabajo de controlador de un bus. A mí sí me va bien, pero al dueño del bus no sé cómo le irá. Y se rió y todos los amigos le dieron la palmada en la espalda, porque qué pilas, qué vivo, ¿no? Entonces esa ley del más vivo, de que con tal de que yo esté afuera, el resto que se caigan, es una cosa que es tan detrimentaria para todo y en todo sentido. No encuentras solidaridad jamás cuando alguien te ataca en la calle. Entonces, claro, es preferible encerrarte en la casa a las 7 de la noche que tratar de salir a las 8 a caminar en el parque con el perro o a encontrarte con algún amigo. Entonces empezamos a buscar nuestras propias zonas de seguridad, pero básicamente todo esto está derivado de esos valores con los que esta estructura actual está formando a las nuevas generaciones mayormente y es bien preocupante. Porque si yo lo que creo es que yo soy más chévere porque me acuesto con más mujeres, o yo soy más bacán porque hago esto y hago lo otro. Entonces, si eso me define a mí como persona, como ser humano, y yo soy mejor que el resto, ¿cómo contribuyo? ¿Cómo aporto? ¿Cómo tengo una buena idea? ¿Cómo pongo mis manos en la olla para poder sacar de ahí algo para nutrir y alimentar a alguien que necesite? Entonces, creo que a todos nos compete esto, creo que verdaderamente es muy importante tener el conocimiento, porque el conocimiento es poder. O sea, si tú tienes la realidad de las cosas y el conocimiento y sabes cómo hacerlo, pero siempre con ese sentido de que, siempre digo, o sea, puede sonar idealista o lo que sea, pero un solo dedo hace muy poco, pero una mano hace un puño y un puño puede golpear. Y la responsabilidad es tan grande para nosotras las mujeres, tan grande, porque la violencia contra la mujer en el trabajo generalmente viene de otra mujer, que ya fue violentada y que dice, a mí me tocó durísimo y yo ¿por qué te la voy a hacer a ti fácil? ¿No es cierto? Es una realidad, es una cosa que sucede. Y nosotros en las estructuras también tenemos que tener claro que necesitamos tener mentores para asegurar la sucesión. Y que, mentís, que nosotros necesitamos ser mentores de alguien que siga con esta mística de trabajo, con estos ideales, en el caso nuestro corporativos, por ejemplo. Entonces, si hay una mujer ahí, a esta mujer hay que educarla, a esta mujer hay que darle las oportunidades de que aprenda, de que se desarrolle, de que te supere, ¿por qué no? De que te quite el puesto, ¿no es cierto? Y este es un tema, tenemos que dejar de vernos con desconfianza, y entre las mujeres pasa un montón eso. Yo he encontrado que, por ejemplo, las mujeres divorciadas o las mujeres viudas dejan de ser invitadas por sus amistades, por sus amigos de cuando eran familias consolidadas, porque las esposas les empiezan a ver con recelo. Entonces, nos vemos con recelo y nos vemos, creo que es, como tú decías, Álvaro, debe ser un tema antropológico derivado de este patriarcado desde los inicios de la humanidad. Es porque nosotras estamos encontrando nuestro valor y estamos esperando ser validadas por la opinión del macho.
Entonces, si es que lo que nos valida en el trabajo es esa opinión, o en la comunidad es esa opinión, o en la familia es esa opinión, entonces, ¿cómo soy yo solidario? ¿Cómo soy yo empático con otra mujer? Exacto. ¿Y cómo soy empático con un hombre que ahora quiere ser mujer? ¿Cómo soy empático? Entonces, todo este tema estructural de la violencia y de la carencia de valores es una gran responsabilidad también para nosotras las mujeres porque, o sea, definitivamente tenemos a nuestro cargo el 75% del cuidado de nuestras familias, porque es el sistema, es como es. Y si lo queremos cambiar es un proceso largo. Y debe empezar desde, por ejemplo, colectivos como esto, personas que quieran escuchar y personas que quieran hacer algo al respecto. Así es importantísimo. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer, o sea, para que empiece un proceso hay que empezarlo. Claro. Quizás demore muchísimo en el tiempo, pero hay que empezar a hacerlo, hay que dar el primer paso. Y en este punto, ya para finalizar, yo les decía que hay muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de esta transmisión en vivo que estamos haciendo, la gente que se encuentra aquí, y quizás muchas de estas mujeres que nos están viendo se deben haber identificado con alguna de las cosas que dijo nuestro panelista, y debe haber dicho, a mí me está pasando eso. Le está pasando eso a mi vecina, le está pasando eso a mi amiga, le está pasando eso a una persona que yo conozco. Verónica, para finalizar, ¿qué respuesta le podemos dar a estas mujeres que nos están escuchando, que se sintieron identificadas? ¿A dónde pueden recurrir? ¿Qué soporte está dando el Estado para proteger a estas personas? Bueno, yo antes que nada de decir qué soporte todo, yo quiero empezar con algo que hay que entender cuando hablamos de cohesión, que ni siquiera las ciudades ni las sociedades están pensadas en función de mujeres. Y eso hay que comenzar hablándolo y diciéndolo. Por eso ha pasado tantos siglos, tantos años, el repensar una nueva sociedad, el repensar cuáles son las faltas, las falencias que existen, pero ni siquiera los medicamentos están hechos para nosotras. Hormonalmente nos acaban, hormonalmente nos hacen daño, los anticonceptivos, las medidas, el bus no está hecho en función de la necesidad de nosotras, los baños no están hechos en función de las necesidades de nosotras. Hay un montón de cosas que hay que unirlas y hay que hacerlas. Cuando dicen una responsabilidad estatal, yo en este momento voy a hablar como una ciudadana, no como una funcionaria pública, porque sí es una responsabilidad estatal de todos los actores del Estado, no solamente de un grupo de actores y no con ello decir que solo este grupo tiene la culpa o este grupo no tiene la culpa, sino el de poder transversalizar el enfoque de género en todas sus aristas y en la necesidad de poder entender que esta lucha es colectiva en todos sus campos. Y claro, hay obligaciones que se tienen que cumplir desde el primer poder del Estado hasta el quinto poder del Estado, con la sociedad civil, con la academia, todos somos responsables acerca de ello. Pero muchas de las veces, duele decirlo, que nada está pensado en función de las necesidades que a nosotras nos conlleva y a nosotros también les conlleva. O sea, el entender esa dinámica es bastante compleja y por eso siempre hay vacíos legales. Si bien es cierto, dicen el Ecuador es uno de los países más garantistas de la región en temas de derecho, la letra aguanta mucho. El papel aguanta mucho y a veces es letra muerta que no se puede ejecutar por la falta de políticas públicas o por la falta de voluntad que existen dentro de ciertos poderes del Estado o en sí, en general, de todos los poderes del Estado que conlleva a hacer posible una realidad y al poder reducir. Estamos en un año muy violento. En un año donde vemos que el primer mes tenemos niñas violentadas, niñas agredidas en colegios públicos como privados y que cuáles son los protocolos que se tienen que activar para esto. Hay un pacto de silencio. Hasta el día de hoy sigue existiendo pactos de silencio dentro de las instituciones educativas. Hay muchos de los casos que se han quedado impunes dentro de ese ámbito. ¿Y qué es lo que se puede hacer y a dónde se puede acudir? Necesitamos de la ayuda del Poder Judicial. Necesitamos evidentemente que se esclarezcan los casos porque aquí hay un marco, y vuelvo a ser funcionaria pública, de las competencias. Hasta dónde puedo intervenir y hasta dónde puede intervenir la otra persona. Y esto hace que muchas de las veces solo podamos dar seguimiento a los casos y no podamos intervenir mucho más de la sentencia que se tenga que dar o del proceso que se tiene que dar por la confidencialidad o por el proceso legal que tiene que dar. Y a mí me apena mucho porque en el transcurso de este tiempo hemos recibido bastantes denuncias de niñas maltratadas, de niñas violentadas y que los colegios guardan ese silencio y prefieren protegerle al agresor. Y esto es una realidad
no de ahora, es de años que se ha vivido, de muchos ámbitos. Y si vamos aún más allá, vamos al ámbito laboral. Muchas de las mujeres en los ámbitos laborales están calladas por miedo de perder su trabajo, o muchas de las veces no son redistribuidas con el mismo salario. Hablamos que recientemente en la Asamblea se aprobó una ley de equidad salarial. ¿Y ustedes creen que se está cumpliendo en este momento? Yo recién estábamos conversando y me decía, un ejemplo claro, ¿sabes qué? A mí me pagan $860, pero si viene en el puesto de una directora, pero si viene un director me está pagando alrededor de $1,600. Es el doble. Y eso nos sigue transversalizando hasta el día de hoy. Como competencias del Estado y enmarcado justamente en poder cumplir las leyes que entran por la Asamblea Nacional y como tenemos que ejecutar dicho proceso, se han hablado ciertos requerimientos y peticiones exhortando también a que se haya este cumplimiento debido para romper esos techos de cristal y poder elevar. Pero esto todavía faltan años luz. Años y también apoyo. Ahorita estamos trabajando y esto ya se ha ejecutado a años posteriores con Empresa Segura, que es una de las medidas que justamente estamos ejecutando. Es un tema voluntario de las empresas, pero tienen que seguir ciertos lineamientos y matices para poder dar el cumplimiento y tener este sello donde se pide que el 50% sean mujeres en cargos directivos y el 50% sean hombres, que sean igualdad en salarios, del director como directora sea el mismo salario en esos ámbitos del segmento, tal cual, que las campañas de las empresas no sean sexistas, ni mucho menos traten de potenciar eso, que haya capacitación dentro de los funcionarios en estas empresas sobre enfoque de género y transversalización, que exista justamente una parte dentro de estas empresas que puedan denunciar a las mujeres el acoso. Pero yo puedo decirles muy bonito cómo se pinta todo, el proceso y el seguimiento y la implementación es completamente diferente y es un poco más compleja, porque cuando tú quieres institucionalizar algo, tiene que haber un proceso también de resultados y ver cómo se puede ejecutar de mejor manera ello. Y para eso también se necesita que la otra parte se comprometa de alguna u otra forma, porque a veces cuando lo hacemos voluntario, no muchas veces se queda y se pierde en el tiempo. Pero cuando lo hacen con una modalidad de obligatoriedad, ahí sí se queda marcado. Pero no quiere decir que se ejecute de la manera que uno piensa que se va a ejecutar. Entonces, para eso hay un proceso de seguimiento. Para Empresa Segura viene una nueva obligatoriedad que es el sello violeta, en donde ya no está a cargo tanto el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sino que el Ministerio de Trabajo, que es otro segmento que se lo va a realizar para un proceso de institucionalización de acuerdo al cumplimiento de las leyes que tiene lo de la Asamblea Nacional. Ahora, la Ley de Erradicación de Violencia de Género es lo que nos enmarca a nosotros como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como ente rector de las 24 instituciones del sistema, porque nosotros no solamente trabajamos solas, trabajamos con instituciones del sistema que tienen que dar cumplimiento a lo que pide ya una ley estipulada. Pero si tú le pides a las 821, si no me equivoco, que están enmarcadas en la CONAGOPARE, y que te den los resultados o qué tipos de violencia tuvieron, ¿saben cuántas nos dan la respuesta? Menos de la mitad, muchísimo menos, 80. Porque no es obligatoriedad, porque es voluntad. Y porque muchas de las veces dicen, pero si yo no he hecho nada. Y tienen miedo de demostrar esas cifras y esos datos. Y como bien lo decimos, hay muchas cosas que hay que trabajar. Tampoco el hecho de decir que nos falta mucho por hacer, pero que se está haciendo y lo importante de esto es que los funcionarios públicos van de pasada, siempre. La cuestión es cómo se pueden institucionalizar y enmarcar dentro de la estructura orgánica o dentro de lo que enmarca la cartera de Estado o lo que tiene que realizarse y cómo se tiene que realizar. Entonces, para eso están los reglamentos, los convenios, que algunos duran 2 años, dependiendo del convenio que se tiene que dar o que se tiene que manifestar, y cómo lo hacemos y lo marcamos no solamente para un corto tiempo, porque si bien es cierto, tú firmas un convenio, ¿cuánto te va a durar este convenio? ¿Va a hacerlo la siguiente persona que viene? ¿Cómo lo puedes dejar ahí? Porque muchas de las veces es lo que pasa, no hay una política de gobierno de transición o una política que diga continúa con lo que se acabó. Y este es el problema. Muchas de las veces cuando hacemos estos cambios de gobierno se quiere borrar ciertas buenas prácticas que existen o se quiere decir que no hubo respuesta o que no hubo funcionamiento acerca de ello. Entonces, ahí también viene el reto
como funcionarios públicos, como estructura estatal, etcétera, de cómo hacemos ese proceso de transición y también de entender que hay buenas prácticas y conllevarlas a seguir con ello y cómo lo dejamos enmarcado en la ley o en la política pública o en lo que es referente. Por eso están los decretos y creo que uno de los decretos que se pudo hacer, a pesar de que costó años para el movimiento de mujeres, es la declaratoria de servicios esenciales de la 192, que es de las casas de acogida, donde pueden acudir. Las casas de acogida, antes de terminar, no se las dice por cuidado, confidencialidad de las víctimas, pero pueden ustedes tranquilamente articular con los ESPI, que son los servicios de protección integral. También tenemos nuestros centros de atención, nuestros centros Violeta. Para este mes o para el próximo vamos ya a tener el catálogo de servicios como un ejemplo piloto solo de lo que marca el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tratando de ejecutar también las otras instituciones que tienen estos servicios para hacer un mapeo mucho más amplio de que una mujer pueda ingresar y decir yo vivo en tal provincia, esto es lo que tengo, la prefectura me da esto, la defensoría me da esto, la fiscalía me da esto y poder verse. Para eso vamos a empezar con un piloto, entendiéndose que nuestros servicios son lo que amerita en el trato de que podemos darle a la víctima que vino a acudir hacia nosotros, también entendiendo que hay un principio de confidencialidad y entender que cuando la víctima no desea ese momento hay que esperar hasta que ella esté dispuesta a hacerlo y lista para hacerlo. Verónica, muchísimas gracias. Su presencia aquí es alentadora porque de alguna forma representa al gobierno. Es importante porque podemos escucharla y es importante también porque usted pudo escuchar la voz de nuestros otros panelistas y transmitir quizás al resto de personas que conforman el gobierno estas inquietudes. Este debate creo que nos dejó muchas reflexiones, hemos puesto sobre la mesa datos importantes, situaciones importantes. Las personas que nos escucharon también a través de la transmisión en vivo, tendrán que sacar sus propios resultados, sus propias conclusiones de lo que acabamos de mencionar y poner la acción que deberíamos poner también. Hemos hablado de articulación, hemos hablado también de suma de esfuerzos, hemos hablado de solidaridad, hemos hablado de transparentar las cifras, hemos hablado de investigación. Así que son muchas cosas las que hemos dicho en este encuentro, gracias a nuestros panelistas. Y antes de concluir, tenemos un video preparado, en este caso es de jóvenes constructores. Vamos a verlo. Mi nombre es Gabriela Bolívar, tengo 19 años. Tengo acá en Ecuador aproximadamente 1 año y 6 meses y me incorporé a Jóvenes Constructores cuando solamente tenía 4 meses en el país. Reflexiones, también la contextualización de la problemática, excelente, muchísimas gracias. Verónica también con las reflexiones y por supuesto haciéndonos entender que hay mucho más de lo que se ve a simple vista, hay mucho más de lo que se puede hacer, pero me quedo con la parte positiva en el que si es que todos hacemos lo que deberíamos hacer, podría ser el panorama un poco más alentador. Así que muchísimas gracias, Verónica. Ena, también con esos casos que quizás a muchas personas les llegó al corazón. Los ejemplos son importantes porque también nos demuestran la problemática y nos permiten también entenderla. Así que gracias por eso, el mensaje a la empresa privada, a replicar más acciones de responsabilidad social, entender que sí es un buen negocio, pero también estamos ayudando al otro. Creo que eso es mucho más beneficioso que sea un buen negocio el que aporte a alguien más. Verónica, gracias por estar aquí también representando al gobierno. Se lleva un montón de cosas positivas, ojalá que las pueda transmitir a las personas que conforman el gobierno actualmente. Y Rosana, gracias por el trabajo que está haciendo, sigue adelante y gracias por compartir con nosotros también lo que se está viviendo al interior de las comunidades, particularmente a Cotacachi. Gracias a ustedes. No sé si está listo el video, ¿me confirman por favor? Vamos a hacer una pruebita. Recuerden que estamos en vivo. A la gente que está también del otro lado en las redes sociales que nos pudo acompañar en esta transmisión, solo pedirles a ustedes
que compartan este radioencuentro. Creo que necesitamos más espacios como estos, en los que nos sentemos a conversar, en el que nos sentemos a visibilizar lo que está pasando, en el que diversas voces también confluyan y que podamos extraer conclusiones positivas que nos van a beneficiar de alguna forma a todas. Así que si están en las redes sociales en este momento, compártanla. Compártanla con su mamá, con su tía, con su abuelita, con quien quieran compartirlo, pero que este mensaje que tienen nuestros panelistas llegue y llegue fuerte a todo el mundo. ¿Tenemos el video? Mi nombre es Gabriela Bolívar, tengo 19 años. Tengo acá en Ecuador aproximadamente 1 año y 6 meses y me incorporé a Jóvenes Constructores cuando solamente tenía 4 meses en el país. Contarles que este radioencuentro forma parte de una serie de actividades que están planificadas como parte del proyecto Esperanza. Esperanza. Así que estén pendientes a lo que está haciendo en este momento CARE Ecuador con todas estas corporaciones y fundaciones que trabajan de la mano con CARE Ecuador. En este caso, el proyecto Esperanza, queremos agradecer al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica mediante la Oficina de Población, Refugiados y Migrantes, PRM, que está dando el impulso para que todas estas cosas sucedan. Así que, nada, si tenemos el video, si no, ya para poder despedirnos, ¿qué dicen? Queremos el video. Sí. ¿Quieren ver el video? Sí. Yo también quiero ver. Ya me dijeron que estaba buenísimo el video, así que yo también quiero verlo. Sí, se esforzaron. Vamos a verlos a los Jóvenes Constructores. Perfecto. Bueno. Nos despedimos aquí entonces. Gracias a nuestros panelistas, gracias por las recomendaciones que nos han dado, por entender un poco más lo que está pasando. Yo creo que sí es posible transitar todos hacia una ciudad cohesionada. Si todos ponemos un granito y si sumamos esfuerzos, esto cada vez va a ser más posible. Porque todos queremos que el Ecuador pues, sea próspero, que tenga un buen futuro. Así que depende de absolutamente todos, de todas y de todos. Así que gracias a ustedes, gracias a las personas que se conectaron a través de las redes sociales, gracias a quienes vinieron a través también de la convocatoria que hicimos a través de las plataformas electrónicas, al municipio de Quito, a la Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de Cultura y por supuesto al Centro Cultural Metropolitano. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Vanessa Hervás. Gracias por haberse conectado a este radioencuentro. Buenas tardes con todos. Y un día a través de las redes sociales vi una encuesta que Jóvenes Constructores Manta estaba buscando chicos para su segunda promoción. Tuve la oportunidad cuando me gradué de salir con un título que era avalado por el Ministerio de Trabajo. Al ser migrante es un título que se aprecia muchísimo porque te da mucha validez dentro del ambiente laboral. Tengo mi emprendimiento, las herramientas que he aprendido acá me han ayudado a desarrollarlo mejor, a exponerme más al mundo, ¿no? CARE estaba acá residiendo acá en Manta y tuvimos varias charlas con ellos. Les diría que no tengan miedo a emprender, que no tengan miedo a ser sus propios jefes. Sí hay un dicho que tengo presente mucho últimamente, que es que si nosotros no trabajamos por nuestro sueño, alguien nos va a contratar para que trabajemos por los sueños de ellos. O sea, sí soy fiel creyente de que todos tenemos la capacidad de ser nuestro propio jefe y nuestro propio líder de nuestra vida. Mi nombre es Yonder Alberto Enrique Chirinos, tengo 23 años de edad, nací en el estado Carabobo, Venezuela. Yo inicié el proceso de Jóvenes Constructores hasta que un día pasaron entregando folletitos y me acerqué y ahí estuve. Mi emprendimiento es restaurante. Yo por el momento estoy vendiendo almuerzos a locales por donde yo vivo. Aprendimos también a un plan de negocio con los implementos que necesitamos. CARE aportó con los implementos de la cocina, ellos aportaron financieramente con lo que era la materia prima. Bueno, yo invito a esas personas que se animen a hacer el curso y que se queden, que es una oportunidad que nos están brindando porque nos graduamos con un título avalado por el Ministerio de Trabajo y eso te abre puertas para trabajar en cualquier lugar, que cualquier restaurante. Looking for